Una vez más, bienvenidos a nuestros encuentros periódicos de esto que hemos llamado, así de manera presuntuosa, conversaciones con FEDIAP, estas charlas que tenemos con distintas personalidades de la Argentina, donde nos vamos encontrando con las personas, no solamente con los profesionales que tienen que ver con el área de la educación, de la producción, de la política, de la vida social, para que le cuenten a nuestros alumnos de los últimos cursos un poco su historia, un poco de dónde vienen y el por qué han elegido no solamente su profesión, sino también el poder encontrar un lugarcito para poder brindarse por los demás. Nos vamos a dar un gran gusto hoy porque en verdad, en particular, es una persona que nosotros, y yo en particular, perdón por ese reduccionismo, admiro un montón y hacía bastante que no tenía una conversación o no la veía. Es Alicia Siciliani, es una santafesina de San José de la Esquina. Algunos de los que nos estarán escuchando después en el canal de YouTube de FEDIAP, desde los pagos del amigo Quique Ficoseco, que muchos conocen, es alguien que ha trabajado muchísimo en la función pública y que además, por otro lado, sigue trabajando y sigue pensando en que es posible una Argentina mejor, así que no queremos hacer muchas más introducciones que esta, solamente agradecerle el tiempo que nos va a dedicar Alicia. Muchísimas gracias por prestarse a esta charla con nosotros. No, al contrario, buen día. Es un honor para mí tener esta charla. Saben que los admiro profundamente. Yo creo que la labor que ustedes vienen realizando desde la década del 70 es lo que Argentina tiene que profundizar. Así que Argentina tiene, cuando digo Argentina, yo me refiero al sector público y al sector privado. Tiene mucho que aprender de ustedes. En lo personal, creo que lo que hacen ustedes en el territorio es una punta muy importante para el desarrollo de Argentina. Así que para mí es un honor. Muchas gracias. Siempre hacemos lo mismo, es decir, tratamos de no robarle mucho tiempo y nuestro primer disparador tiene que ver con preguntarle a nuestros entrevistados quién es, ¿no? Digamos que tienen ganas de contarnos de dónde viene, en este caso, Alicia Siciliani. Mire, bueno, yo soy una señora de 66 años que tengo dos nietos, uno de 4 y uno de 6 y, y una nena de 7, que son la luz de mis ojos, que me llenan de amor. Y vengo del campo de San José de la Esquina. Eh, Digo del campo porque viví en el campo, estuve compartiendo la casa del campo con la abuela que pasó hambre, o sea que yo compartí una mesa donde había personas que habían pasado hambre, que venían de Italia. Y ese es un aprendizaje enorme, enorme, para valorar la vida y valorar las cosas. Y soy hija de un papá que tuvo una educación hasta cuarto grado, de un maestro que venía al campo, y en los galpones en el campo se reunía el maestro y los chicos y las personas que vivían cerca y los instruía en las operaciones básicas y a aprender a leer y escribir, y una mamá que no mandaron a la escuela y que aprendió sola a leer y escribir, pero que ellos sabían que la educación era importante y sabían que el trabajo te sacaba adelante. Así que en una generación, esa familia, salimos de la pobreza. Yo lo quiero remarcar esto. En una generación, con un trabajo enorme, y yo uso la palabra sacrificio para referirme a esa época, porque ahí sí hacían sacrificio. Hoy, con el desarrollo tecnológico, yo hablo de esfuerzo. Hoy no hablo de sacrificio. Hoy tenemos que hacer esfuerzos, porque hoy la tecnología al ser humano nos brinda posibilidades de no sacrificarnos demasiado. Pero en esa época hacían sacrificio y tenemos que valorarlo, reconocerlo y estarle eternamente agradecido a esos papás que
trabajaban en el campo duramente, duramente, y llevaban a las niñas, a mi hermana y a mí, a la escuela todos los días. Y si llovía, íbamos en sulky, porque el camino no se podía pasar, pero íbamos, íbamos. Y ese sacrificio se hizo porque ellos no tenían títulos universitarios, pero eran sabios. Sabía que con educando y trabajando se podía salir de la pobreza. Y tenían toda esa cultura de que yo ahora miro para atrás y me doy cuenta que éramos pobres porque no teníamos cuestiones materiales, pero tenían en su cabeza sabiduría. Entonces uno es pobre porque tiene le faltan cuestiones materiales, pero es más pobre aún si no tenés las habilidades para entender qué cosas hay que hacer en la vida para mejorar y progresar. Así que esa soy yo, eso te marca fuego, yo amo el campo, me levanto todos los días a 6, 7 de la mañana y de noche me acuesto temprano, aunque viva en la ciudad. Eso no lo perdés nunca. Eso marca tu vida, marca tu derrotero, por eso hay que cuidar mucho a los niños, porque en la infancia se marca el derrotero de tu vida. Así que yo diría que soy esa, marcada a fuego por eso. Y soy de la época en que el campo era visto con atraso, éramos los gringos del campo que íbamos al pueblo y éramos los atrasados, lo interesante estaba en el pueblo. Y ahora no, ahora lo interesante está en el campo. El campo dimos vuelta a esa cultura, pero nosotros llegábamos al pueblo, llegábamos en sulky, qué sé yo, era una niña muy tímida, pero bueno, nada, con educación y esfuerzo y ejemplaridad todo se supera. Cuando es muy interesante esa división entre sacrificio y esfuerzo, al cual concuerdo muchísimo, pero hay una cosa que me parece muy interesante respecto a esta historia de los gringos del campo, de que ellos querían que sus hijos, me retrotraigo a lo que era mi abuela materna, que quizás me marcó más por una cuestión familiar. Esto es, la parte materna mía viene perdón, mi abuela paterna viene de la parte de Sunchales, Ah, sur de uy, Santa Fe, sí, Calabresa, eso sí, madre. Calabresa, y el tema era que ellos lo que querían es que sus hijos estudien, que sus hijos sean otra cosa, que ellos, más allá de que tuvieran que hacer ese esfuerzo de llevarlos lloviendo o no a la escuela todos los días ir, ¿cómo después que pasa eso, fue muy difícil por aquellos años, como mujer, decidir seguir estudiando, buscar una carrera secundaria primero y universitaria después, porque ahora es una cuestión normal y por suerte, por ejemplo, nos está pasando que ya en muchas escuelas hay más chicas que chicos, más chicas que varones, por ejemplo, estudiando en escuelas agrícolas, cosa que nos parece fabuloso, pero en aquel momento se complicaba mucho el ser una jovencita que quería seguir estudiando. Sí, mucho, sobre todo porque éramos mujeres, ¿no? Los varones generalmente tenían esa prerrogativa. Pero bueno, mi madre tenía esa visión, era una luchadora incansable por todo y un empuje muy grande. Y nosotras dos, mi hermana y yo, que tenemos un año de diferencia, eh, primero fue difícil ir al secundario. Ustedes imagínense a unos padres que tienen que trabajar en el campo, terminaba séptimo grado y te decía, bueno, ya está, no era obligatorio el secundario. Ahí tuvo un rol preponderante las maestras y las directoras de escuela hablaban con los padres y les decían que era importante y ellos, bueno, ahí entonces fuimos al secundario. Después, cuando terminamos el secundario, ya había que pelear para venir a Rosario y la cuestión fue, bueno, no pueden ir a Rosario, pero tienen que trabajar. Nosotros no podemos sostener dos hijas en la universidad. Y ahí, bueno, por suerte la universidad era gratuita
y empezamos a trabajar. Trabajábamos todo el día y a la noche íbamos a la facultad. Pero bueno, ya lo teníamos en la cabeza que el estudio nos iba a sacar nos iba a permitir progresar. Entonces, ese esfuerzo lo hacíamos. Iba a decir sacrificio. Era un esfuerzo, no era un sacrificio. ¿Y aquella llegada a Rosario, cómo fue? Digo, más allá del esfuerzo, ¿no? Ese cambio del campo de San José de la Esquina, que imagino que todavía era mucho más pueblito de lo que es ahora, ¿qué se recuerda de aquellos primeros años en Rosario? Que además por la edad creo Y que hay perdón, que ha llegado en un momento de mucha efervescencia estudiantil, de mucha participación, de ganas de ser protagonistas, no solamente mirar lo que pasaba, ¿no? Sí, sí, era una época muy fuerte. Yo digo, en mis 66 años viví un cambio tecnológico y de la humanidad como no se vivió en miles de años anteriores la humanidad. Y nos tocó a nosotros, esta generación, adaptarnos continuamente. Esos años 70, cuando yo ingreso a la universidad, primero tenía una mala base. Cuando yo entro a Económicas de Rosario, me encontré con chicos que venían del Superior de Comercio. Yo venía de Claro. una secundaria que se daba en un club que había prestado las instalaciones y que los profesionales del pueblo eran los docentes que nos daban clases. Entonces todo muy lindo, pero la diferencia era abismal. Cuando veía en el pizarrón al profesor de matemáticas del primer año, para mí fue terrible, durísimo, y solo la perseverancia hizo que pudiéramos ir sorteando esa mala base o esa diferencia de base. La perseverancia y la solidaridad, porque ahí entro en otra cuestión. Cuando yo llego a Rosario, esa efervescencia juvenil que era muy peligrosa porque había muchos jóvenes que confiaban en la violencia, y eso hay que decirlo. En ese momento las juventudes políticas estaban marcadas por la violencia, porque creían que un grupo con armas podían cambiar el mundo. Por suerte ahora nos dimos cuenta que no, que el mundo se cambia trabajando y convenciendo cada día a más gente por el camino del estudio y del trabajo, y no de las armas, pero en ese momento era difícil, era un momento muy duro, muy difíciles, y por suerte, bueno, yo me encontré y me crucé con la gente de Esteves Boero. Esteves Boero era un referente socialista que creía que el socialismo era un conjunto de valores humanos donde poníamos a las personas, al estudio, a la ciencia, al servicio de ideales, de una sociedad más igualitaria y solidaria. Y ahí me encontré con compañeros solidarios que el que estudiaba ingeniería y sabía mucho de matemática me enseñaba para poder rendir la materia. No tenía ni que pagar profesor particular y mi compañero de ingeniería me ayudaba a superar. Y lo quiero decir, era Rubén Giustiniani, que después Claro. fue un referente importantísimo. Rubén, en los años 70, él estudiaba ingeniería y yo matemáticas, y él venía a ayudarnos a mí y a otros compañeros que veníamos en las mismas condiciones para poder superar. Lo digo como pequeño ejemplo. Entonces, nosotros creíamos que en esa acción solidaria de estar en el centro de estudiantes, de ayudar a que los jóvenes que tuviéramos posibilidades de acceso a la universidad, también nos veíamos beneficiados. Entonces, yo miro para atrás y digo, yo di un montón de cosas de mi vida personal, di tiempo, me puse a estudiar, fui a hacer tareas solidarias, pero realmente di mi tiempo o gané un montón de sabiduría y un montón de compañeros donde creamos una red, y yo les digo que en ese momento nosotros éramos un grupo universitario que no pensábamos ni el Estado, ni los cargos, nada por el estilo. Éramos unos soñadores que había que trabajar para mejorar la humanidad. Y en ese pensamiento, el beneficio de una red de compañeros solidarios, yo creo que es mucho más lo que ganamos
que haciendo esa tarea solidaria que el tiempo y las cosas que damos. Yo creo que si vos das, lo que te vuelve es infinitamente superior. Y lo digo por experiencia, lo digo por experiencia. En ese pequeño ejemplito que di, que yo estaba invirtiendo tiempo mío, personal, para trabajar en el centro de estudiantes, yo encontré un compañero que me enseñó a estudiar matemáticas. Entonces, toda esa inversión de tiempo, ¿cuánto redundó en lo personal? Lo digo ahora reflexivamente y haciendo balance de vida, ¿no? Eh, Entonces, bueno, hágase a los chicos, no, inviertan en una red solidaria, porque se van a beneficiar más de lo que invierten. y qué importante en esa red es el lugar de la educación pública, de la universidad libre y gratuita para todos, donde yo creo que eso también lo que hace es emparejar, ¿no? Y entonces está esa posibilidad que les da a todos, con mucho respeto lo digo, a aquella hija de un gringo, de un pueblito, venir a la ciudad y ponerse a poder estudiar y a tener al lado un compañero que no importa de dónde venga, que le puede dar una mano. Yo creo que esas cosas en otros países o en otros sistemas educativos es muy difícil que la universidad lo pueda brindar. La universidad pública, gratuita para todos, es algo que quizás no valoramos, pero que en realidad ayuda mucho a que haya, al menos en ese lugar, un emparejamiento social que en otro lado no vemos, ¿no? Juan Carlos, cuando nosotros nos diferenciábamos de América Latina y éramos ese país que estábamos todos orgullosos porque nosotros éramos los distintos y éramos más desarrollados, se basaba en la educación pública, se basaba en el acceso a la educación y se basaba en el acceso a la salud pública. Y yo estoy hablando de décadas atrás. Esta revuelta que hubo en Chile de los estudiantes, bueno, porque los chilenos tienen que endeudarse para ir a la universidad y para proteger su salud. Yo creo que el desarrollo de la humanidad en el siglo XXI, este desarrollo tecnológico, tiene que ser basado en la igualdad de oportunidades. Cuando decimos iguales, y yo soy miembro de un partido socialista que tiene como lema la igualdad. ¿Qué es la igualdad? La igualdad es la igualdad de oportunidades. Cuando vos nacés, tenés que tener acceso a la salud y a la educación y eso te garantiza tu derrotero. Después haces de tu vida, si te gusta más una cosa, la otra, o como dice el Pepe Mujica, mira, si a vos te gusta mucho la plata, no te dediques a la política, porque la política es servicio y la política es bien común. Ahora, si a vos te gusta mucho la plata, sí hay infinidad de cosas para desarrollar. Miren, en este país podés hacer infinidad de actividades. Y si te gusta la política o si te gusta las actividades sociales, tenés que tener una vida dedicada a eso y transparente, que yo no estoy hablando de pobreza y renunciamiento a todo, tenés que tener una vida económica y social acorde al desarrollo medio que alcanzó la sociedad. Tener tu casa, tener tu auto, tener tus vacaciones, tener tu nivel de vida media. Ahora, si vos querés el palacio, querés el avión privado, si querés todo eso, bueno, no te dediques a la política, porque la política es otra cosa, la política es bien común. Y eso para mí es uno de los déficits que tiene Argentina. Argentina, si recuperamos estos valores, porque hablo de valores, de conjunto de valores, vamos a salir. Y vamos a salir porque, bueno, ustedes son los que hacen todos los días en el medio rural la posibilidad de Argentina. Argentina sale con el campo y con el desarrollo local de todo el país y tenemos con qué. Pero bueno, tenemos que recuperar los valores. Vamos a llegar en unos minutitos al tema del campo, del desarrollo rural. Voy a quedarme en aquella Alicia de la juventud cuando todavía
estaba en la universidad. La política de servicio, por supuesto que también es dar mucho de sí. Y lo nombró recién a Enrique Steve Boero, que es un referente. Yo me acuerdo viviendo en San Nicolás, vivo cerquita de Rosario, alguno de mis compañeros, cuando yo me fui a estudiar para el otro lado, que ya lo nombraban a él en Rosario. En ese momento, ¿cuál fue no lo que lo convenció, sino cuál fue aquella cuestión que motivó a dar un paso más atrás y a convertirse en una militante que en un momento después, Alicia terminó siendo diputada nacional, fue ministra de Trabajo y de la Producción de la provincia, digamos, es alguien que en realidad no se quedó solamente en la militancia pura, que no tiene nada de malo, sino que dio un paso más? ¿Cuál fue aquello que motivó a convertirse en una dirigente política, en este caso del socialismo santafesino en principio? En mi casa no había libros, en mi casa no se leía el diario, en mi casa se trabajaba, se escuchaba la radio, después vino la electrificación rural y teníamos un televisor, esos Noblex color grises, bueno, y ahí nos llegaba las noticias de Buenos Aires, pero no había libros. Con Esteve Boero y el Partido Socialista en la universidad, yo descubrí el mundo de los libros. Y el mundo de los libros era acceder, que te decían, ¿por qué no lees este libro y la semana que viene lo comentamos? No es que te decían, había una organización, había una pedagogía de formación de jóvenes líderes en ese momento. Y todo eso era la cabeza de Esteban Boero, que también, como mi padre o mi madre, con una diferencia sustancial de trayectoria, de niveles de vida, de niveles económicos, los dos sabían que con la educación y la cultura cambiábamos el mundo. Entonces, bueno, me dieron a leer Mi planta de naranja lima, uno de los primeros libros. Y después íbamos a las reuniones con los compañeros de la facultad a discutir eso y aprender de eso. Esas son cosas tan potentes, tan fuertes, de una formación, de un método de estudio de todos los días. Entonces, ese método, y después tuve la suerte de cruzarme con Hermes Wiener, que era un militante de la salud, un militante de la salud y un militante de los sistemas de salud. Él decía que no había forma de darle salud a la gente que la atención primaria básica cerca del lugar donde vive de la gente. Y que había que pensar no solo en el hospital, sino que la gente no tome agua contaminada, que tenga acceso a un trabajo decente, que tenga un barrio iluminado, que tenga... Y en cada centro de salud, y Hermes Wiener hizo un Zoom, que es un espacio físico donde la comunidad podía hablar de estos temas. Entonces, esas dos cosas yo creo que fueron absolutamente determinantes para mí en ese sentido. Y además teníamos una formación en valores para nosotros, la decencia, la transparencia, todo eso era una parte de nuestra vida cotidiana sin claudicaciones. Ambos defendieron como líderes ese concepto. Así que eso, para mí, el acceso a la cultura fue absolutamente determinante. Y ahora tengo una biblioteca en mi casa, una pequeña biblioteca, no sé cuántos volúmenes, pero a lo largo de mi vida, y yo estoy hablando ahí, yo tenía 18 años, ahora tengo 66, tengo amor por la lectura y eso se lo debo a el encuentro de mi participación en una red, en este caso política, que puede ser social, ONG, puede ser lo que sea. Entonces yo reivindico a la política de cuando los partidos políticos eran formación, era verdadero centro de formación de líderes. Ahora cuando yo veo en la televisión a alguien que viene, alguien de afuera, de la política, porque es famoso, y te dicen, entró a la política,
Eso no es entrar a la política, eso es entrar a los cargos públicos, que es otra cosa, es otra cosa. La política y los partidos políticos es una militancia cotidiana de formación, de capacidades, de estudio. Muchos compañeros míos me dicen que yo soy muy dura en el trabajo cotidiano y en los equipos. Yo realmente soy muy dura porque yo considero que cuando llegaste a un cargo público, vos tenés fecha de vencimiento, 2 años, 4 años, y tenés que hacer que las cosas sucedan. Entonces tenés que luchar contra la burocracia del Estado, que yo les digo, chicos, hay que luchar contra eso, y cuando vean a alguien que le diga que administra el Estado, le tienen que preguntar, bueno, ¿qué vas a hacer para modernizarlo? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Pero bueno, yo soy muy dura porque cuando vos llegaste representás intereses colectivos, no es tu cargo, no es tu Estado, no es algo tuyo, es algo que te prestaron por 4 años porque, para que vos administres bienes comunes, bienes públicos comunes. Pero eso, ¿cómo lo sabes? Lo tenés que estudiar, porque ustedes prenden la televisión y escuchan a la gente, se creen que llegan a los cargos o al Congreso, a donde llegan, y bueno, ahora se sientan y es de ellos, entonces pueden hacer lo que quieran. No, no pueden, no podés hacer lo que quieran. Tiene que haber un sistema. Y en ese sistema vos tenés que producir bienes y servicios públicos de calidad. Para eso tenés que estudiar, por eso es importante estudiar. Hoy los problemas que enfrentamos como humanidad son complejos. Vos para ir a cultivar el campo, imagínate producir alimentos, se los digo porque ustedes son los que hacen eso todos los días, en un periurbano, al lado de la ciudad. Vos tenés que saber cómo hacerlo. Tenés que cuidar la salud, tenés que cuidar el suelo, tenés que tener que el alimento sea sustentable, que el alimento sea sano. Bueno, todo eso hay que estudiarlo y no hay que sacrificarse, hay que esforzarse. Hay que levantarse temprano, tener un lugar limpio y ordenado, no tiene que ser lujoso. Tiene que tener buena luz, aire y limpieza y orden en la mesa de trabajo. Eso es lo primero. Cuando llegas a un lugar, lo primero que tenés que hacer es tener buen aire, buena ventilación, buena luz, limpio y ordenado. Alguien que me escucha podrá estar diciendo, mire, esta mujer está diciendo tantas estupideces, pero yo les puedo decir que ahí comienza la productividad de las personas y eso es una formación que te lleva a todas las órdenes de tu vida. Y si eso lo multiplicamos por 47 millones de argentinos, y bueno, vamos a salir de este pozo que está la Argentina. Los valores son una cosa muy importante. Creo que además, por otro lado, en política uno no le cuesta mucho no renegar en estos tiempos, ¿no? Uno cuando no, me pasa a mí que uno va creciendo y tiene hijos grandes, yo tengo además una hija afuera que han decidido ya irse hace muchos años afuera a estar trabajando, tiene su familia afuera. Y uno a veces termina echándole la culpa a la clase política solamente como si uno no viviese dentro de, digamos, de una sociedad donde muchas veces justamente el tema de los valores está eh, abajo en la lista de prioridades de algunas cuestiones. Digamos, cuando uno generaliza comete injusticias también, porque no es que todo pase de esa manera. Yo me acuerdo, escuchándola recién, en algún momento, hace muchos años, me llamaron a trabajar en un determinado lugar de asesor y estaba trabajando con un jesuita que no era Bergoglio, no era que es Papa Francisco, eso era otro jesuita, pero bueno, con la formación que tienen los jesuitas, con una formación muy profunda, muy ancha. Y él me planteaba dos cuestiones, y yo la voy a separar. La primera que tenía que ver con la cuestión de la política, y él decía muchos políticos se aferran a su lugar de político como un oficio, ¿no? Es decir, como un planteo, por lo cual hoy llegó al lugar y es diputado o secretario de Energía Atómica y él quiere perdurar en su vida en eso y después si pasa a ser ministro de Educación o secretario de Salud, no importa, se quedó dentro del sistema. Y eso no es sano, me decía él en alguna de esas charlas que teníamos en el medio del trabajo, porque en realidad
lo que hay que hacer es dar, lo que él planteaba, ¿no? Es dar, y dar significa dar lo mejor de sí. Para tener lo mejor de sí, coincidía con usted en la distancia, en el tiempo y sin conocerse, hay que estudiar, hay que profesionalizarse, hay que saber, hay que empaparse y no solo por haber llegado a un lugar. Entonces, ahí me parece que es una cosa interesante para poder que meternos o abordar para que los chicos entiendan que la política es una cuestión de brindarse, no es una cuestión, no es un oficio o no es un lugar donde uno puede sacar provecho personal o de alguna manera perpetuarse en un cargo. Esta historia de ser una cuestión de la finitud, usted lo dijo, son 2 o 4 años, bueno, ¿qué vas a hacer? Es un tema que muchos no lo tienen en la cabeza. Entonces, los chicos por ahí lo miran a lo lejos y piensan, bueno, a los 27 años fue diputado nacional y hasta los 90 que se morirá o terminará siendo tal o cual cosa. Eso es un tema que creo que en realidad el sistema político argentino debería entenderlo. Y yo creo que en realidad también, hice muy largo la introducción a la pregunta, tiene que ver con que me parece que están faltando más escuelas de formación política dentro de las estructuras partidarias, ¿no? Sí, claro. Primero tenemos que reivindicar la política. Ujú. No hay forma de mejorar las sociedades si no es con política. Las sociedades tienen la pata pública, la pata privada de las empresas y la sociedad civil, como ustedes, como FEDIAR, que es una organización de la sociedad civil que trabaja arduamente por el desarrollo. En esas tres patas tiene que haber gente capacitada, formada, pero sobre todo con un conjunto de valores. Entonces vos cuando sos joven mirás cómo está armada la sociedad y empezás a armar tu trayectoria. Hoy ser empresario no es tener una empresa y maximizar las ganancias, cueste lo que cueste. Hoy tienes que cuidar el medio ambiente y las sociedades te están pidiendo que cuides a las personas. Las personas que trabajan tienen derechos, tenés que crear empleos decentes, donde vos cuides a tus propios trabajadores. O sea que ahí en la parte privada, ya en el siglo XXI, te están pidiendo valores y cada vez más las empresas se están adaptando porque si no, no van a poder vivir. Ustedes no sé si vieron una publicidad de una gran láctea eh, que dice en su publicidad que promueve el bienestar animal. ¿Por qué? Porque las sociedades piden que a los animales los tratemos bien y tienen que tratar bienestar animal las empresas. Nosotros, los que nos dedicamos a la política, tenemos que ofrecer bienes y servicios públicos de calidad. No le podemos pedir a un ciudadano que vaya a la ventanilla del Estado, a ese Estado viejo y burocrático dividido en nación, provincia, municipio. A su vez, cada ámbito de nación, provincia y municipio dividido en ministerios. Ahora, ustedes están en el territorio. En el territorio los problemas los tenemos todos mezclados. Entonces tenés que ir a 25 ventanillas y ahí hay un funcionario. Entonces nosotros tenemos la obligación de estudiar eso y adaptar ese viejo estado para las sociedades del siglo XX al siglo XXI. Eso lo tiene que hacer la política. Y ahora, ¿qué discute la política? Vos prendés el televisor y es horroroso el mensaje que dan la dirigencia política y los medios de comunicación que se benefician de ese status quo de la política. Ahora, yo no le echo la culpa a los medios de comunicación, me echo la culpa a nosotros, los políticos, que no somos capaces de romper esa lógica. Entonces, vos decías, Juan Carlos, de los cargos. Vos decías, Juan Carlos, sos diputado, sos ministro, entonces sos Gardel, vas a todos lados y sos eso. Ahora, vos sos un militante, el mismo, que va a la reunión de tu partido en tu barrio, vos sos la misma persona, importante, porque tenés valores, porque sabes hacer cosas, porque sabes cosas, y no sos
Importante. Entonces, bueno, te mata para estar en la lista de diputados. Eso no puede ser así. Hay que volver a revalorizar a los partidos políticos como se llame, como centro de formación. Y son importantes, te pueden formar, como me formó a mí, que les conté recién, que te marcan para toda la vida. Y para eso necesitas líderes, gente buena, gente ejemplar, que atraigan a eso. Pero no es que te atraigan porque van a repartir cargos para 2 años. Yo estoy absolutamente en contra de que haya elecciones cada 2 años. Para mí es una locura que estemos continuamente compitiendo para esto. Eso es una de las reformas de la Constitución del 94 que me parece que hay que cambiar. Entonces, digo, si hay que reformar la Constitución, hay que estudiar el sistema político, el sistema electoral, el sistema político. Entonces, al que le gusta eso, tiene que estudiar, mirar lo que hicieron otros países. Entonces, te tenés que sentar, vuelvo a decir, en un lugar austero, pero limpio, ordenado, aireado, para estudiar esos temas. Y lo debatís con otro que no piensa igual que vos. No hay que tener el coraje y la valentía de sentarte a mesas con los que piensan diferente. Y escuchar, porque no podés ir a la mesa de los que piensan personal a decir lo que vos querés decir. Primero tenés que escuchar, después tenés que nunca olvidarte de tus valores y de tu lugar de representación. Y bueno, una vez ahí expones una idea y a ver si sacamos el bien común. Esto que estoy diciendo es muy difícil, lo digo en términos simples, pero esto es muy difícil de hacer, pero tenemos que hacerlo. No hay otra, no te va a salvar una cosecha, no te va a salvar un personaje. Vieron que Trump, Bolsonaro y todos los que venían a salvar no te salvan de nada, los problemas siguen iguales, con lo cual lo que te salva es una comunidad organizada como la que están ustedes, como FEDIAT, que están en el territorio, como mis partidos políticos, como los ciclos de bioeconomía que podemos hacer por Zoom o presenciales, trayendo a la gente buena y a escucharnos entre nosotros. Así que lo que yo digo a lo mejor puede parecer aburrido, difícil, porque no es que vas a la televisión, decís 4 pavadas, o hacer una cosa en TikTok que puede resultar maravilloso y podés tener mucho me gusta, pero eso no cambia la vida de relaciones de la humanidad. Lo que cambia es el esfuerzo, el trabajo cotidiano, una escala de valores, donde valores el medio ambiente, vos recibiste el suelo y recibiste esto de tus padres, se lo tenés que pensar a tus hijos de la misma forma que lo recibiste, o sea, que tenés que cuidar el agua, tenés que cuidar la electricidad, tenemos que salir de la energía fósil, tenemos que construir una nueva matriz de energía. Esto es apasionante, me escucho a mí misma y me apasiona hacer esas cosas, pero es rutinario, es levantarte a la mañana, no ir a un canal de televisión, pero levantarte a la mañana y tener claros tus objetivos, e ir a trabajar en el territorio. Así que esa tarea en el territorio es la que nos va a cambiar. Sí, sobre todo ahí hay dos cosas que me parecen interesantes, y en 2 minutos vamos a ir a un lugar donde usted está trabajando mucho, que es en Mujeres Rurales Argentinas ahora. Además ha recibido el premio Lía Encalada, así que felicitaciones también por eso. Ahí hay dos cuestiones que al ciudadano de a pie, por usar una frase común, los ve. La primera es que la dirigencia política se habla a sí misma, digamos, se pelea con sí misma. No, está muy lejos de muchas cuestiones que le pasan al ciudadano común, a la gente. Cuando uno habla de la gente también es complicado, porque es como cuando habla del campo, digamos, el campo es una cosa muy heterogénea. Pero yo creo que usted lo dijo hace un ratito, esta historia de
ir y hablar y escuchar y poder sentarse con quien no piensa igual y poder dialogar, es algo que en realidad yo no sé si a la mayoría de la dirigencia política, por decirlo de alguna manera, le está interesando. Quizás producto de esta historia de que hay elecciones cada 2 años, que uno dice, bueno, un año trata de ver cómo compensar la economía, el otro año, el 1 de enero, ya se empezaron a pensar en las PASO o la lista y se terminó. Esa es la primera cuestión, ¿no? Que yo creo que la dirigencia se habla a sí misma, se preocupa por las cosas que están preocupándole a ellos, sea hacia el interior del partido o para ver qué le pasa al contrincante. Y la otra historia es que en el territorio está la gente que justamente está con los problemas. Volviendo a ese jesuita con el que trabajé algún momento, él planteaba, me acuerdo en una reunión se estaba discutiendo lo que ahora ayer fue el Día de la Educación Técnica en la Argentina, porque es un aniversario de la promulgación de la educación técnica. Le decía al ministro Filmus, yo lo acompañaba a este sacerdote porque tenía un cargo muy importante en una entidad, y él le decía, mire, está todo bien lo que está haciendo, ahora preocúpense por darle trabajo a la gente, porque cuando el señor tiene trabajo, se va a sentir realizado, va a mandar feliz a sus hijos a la escuela, y además, por otro lado, va a darle de comer, va a poder vestirlo mejor, pero además, por otro lado, aunque él no lo comprenda, va a empezar a realizarse como ser humano porque va a tener la posibilidad de tener no solamente un sueldo en blanco, sino lo que son sus vacaciones, su derecho a una obra social, su derecho a una jubilación. Bueno, yo creo que esas dos cosas hoy en la Argentina no se están conjugando de buena manera, ¿no? Es decir, lo que la política o lo que los dirigentes políticos piensan o analizan entre ellos y lo que realmente la gente está pasando, digamos, y uno dice, bueno, si uno analizaría, uno no cree ya en las encuestas ni en los focus group y en la historia, porque creo que ha fallado mucho todo eso, pero si uno analizaría eso, la gente está interesada en otras cosas, está preocupada por el futuro de los chicos, porque haya clases, porque tenga más disponibilidad a una comida sana, a agua potable, a que el colectivo pase cerca de su casa, cosas mucho más simples, me parece a mí, ¿no? Sí, sí, lo expresaste con claridad. Creo que el incentivo de la política es diferenciarte, porque si tenés elecciones cada 2 años, ¿yo cómo hago para decirte a vos que votes a mí o a otro? Me tengo que diferenciar del otro. El incentivo es a diferenciarte. Entonces nos está complicando muchísimo, muchísimo. Yo creo que nos va a unir el espanto. Porque el que quiera gobernar este país el 12 de diciembre del año 2023 se va a encontrar con los mismos problemas que tiene este gobierno, y creo que el espanto está haciendo ver que esa carrera loca por el poder hoy te está llevando a una situación extrema. Entonces, bueno, ¿te une el amor o el espanto? Bueno, me parece que en la Argentina del 50% de los niños pobres, más del 100% de inflación, de la deuda externa, de todos los problemas que tenemos, me parece que nos va a unir el espanto. Lo lamento profundamente por todos nosotros que no fuimos capaces de darnos cuenta que nos podía unir el amor y evitar sufrimientos de mucha gente que hoy sufre, pero la cuestión está así y ojalá nos unamos por el bien común. Es exactamente eso, creo que es uno de los males más fuertes que tenemos, el incentivo de la política a diferenciar. Así, bueno, vos das vuelta y hablas de los valores. Me encanta. Yo doy vuelta y hablo de los valores. Los valores nos tienen que llevar siempre, siempre nos tienen que marcar esos valores solidarios, esos valores humanos, de respeto al otro, del bien común, del esfuerzo, porque nosotros me parece que en los últimos tiempos hablamos de derechos, 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 derechos. Todos tenemos derechos, muy bien. Derecho a un ingreso. Ahora, derecho a que el Estado te dé esto. Ahora,
¿cuál es mi devolución? ¿Cuál es y vuelvo a decir, el esfuerzo que yo tengo que hacer para mejorar ese bien común? Y es vía el trabajo, es la historia del hombre sobre la tierra. No estamos inventando nada. El hombre sobre la tierra se adaptó, se organizó, y estudian las culturas antiguas, las culturas antes incluso del cristianismo, y estuvo organizada alrededor del trabajo. ¿Y qué tipo de trabajo? Manual e intelectual. Si una de las cosas que yo aprendí en este bendito Partido Socialista es que nos enseñaron que teníamos que estudiar, pero que también teníamos que trabajar con las manos, porque eso te modifica el cerebro y el conocimiento. El trabajo manual te lleva a la experiencia práctica y eso es indisoluble. Y el trabajo es mantener el orden en tu lugar de trabajo. Mantener el orden y la limpieza de tu lugar de trabajo es un trabajo manual que debemos valorizarlo, debemos hacerlo. Hubo un momento, una tendencia de que el que hace un trabajo manual está absolutamente desvalorizado. No, 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 mire, el que hace un trabajo manual, atrás de sus manos tienen un cerebro que lo lleva a hacer ese trabajo manual con pericia, con práctica, y seguramente va a producir un bien. Entonces, valorizar el trabajo. ¿Qué trabajo? El manual y el intelectual, y tratar de juntarlo en las personas, y que tiene que ser acorde al siglo XXI. Nosotros tenemos que enseñar cosas del siglo XXI pensando en el futuro, no el pasado, no el pasado. El pasado estuvo todo muy lindo, lo conocemos, lo valoramos. No vamos a volver al Sulky para ir a la escuela en el barro, no vamos a volver. Tenemos tecnología para eso, tenemos mejoramiento de caminos rurales, tenemos un montón de cosas. Entonces, volver al Sulky, a las carretas, a algunos le puede parecer muy romántico, pero el cuidado medioambiental se va a dar, y yo lo escucho mucho esto, el ambiente lo vamos a poder usando ciencia, investigación y tecnología, no precariedad y hambre del siglo pasado, porque tenemos que darle de comer a millones de seres humanos, a millones, y podemos hacerlo porque somos como humanidad tan inteligentes que desarrollamos la ciencia y la tecnología. El tema es aplicarla, el tema es aplicarla. Entonces, juntar a los investigadores científicos con los emprendedores también es una cuestión. Bueno, vos, Juan Carlos, me hablabas del libro de bioeconomía. El libro de bioeconomía pretendió eso, juntar la ciencia y la tecnología aplicada a la cotidianeidad para ver qué podemos producir cuidando el medio ambiente con valores. Bueno, perdone que mezclé cosas, pero yo creo que todo está interrelacionado con todo. Y todo es político. Sí, y ese libro que se llama Bioeconomía, la salida de la crisis con sustentabilidad, es algo que recomendamos mucho y que le comentaba a Alicia que lo hemos alentado que lo utilicen en la escuela porque hay muy pocas miradas bastante integrales como tiene el libro, porque no solamente habla de eso, sino habla de bioenergía, de la energía de la naturaleza, de lo que es la bioeconomía y la biofábrica. Y es interesante esto que usted está hablando, no voy a robarle más tiempo, porque no todo el mundo plantea esto. Hay veces, como en todas las cuestiones, que en esta cuestión respecto al tema productivo y al tema productivo, otra vez, del campo, con esa palabra que se estira como un chicle, porque es heterogéneo como la Argentina productiva, el tema del campo, ¿no? Es decir, yo creo que se estigmatizó en el 2008 y todo el mundo hablaba del campo pensando que era un gringo nadando en soja en una Toyota, y el campo también es un tealero en San Ignacio, en Misiones, y un criador de ovejas en Rivadavia, en Chubut, digamos, eso también es el campo. También hay una grieta en esta cuestión donde uno piensa que solamente la tecnología, por la tecnología misma nos va a salvar, y otros, y hay una vuelta incluso también desde lo educativo a esta historia de nos salvamos con lo nuestro, o esta historia de
plantear que solamente, no estoy por supuesto dejándolo abajo, que solamente lo agroecológico es lo que vale la pena. Y yo siempre pongo como ejemplo el Brasil del primer Lula. El Brasil del primer Lula, que no era nada tonto Lula en ese sentido, tenía dos ministerios de agricultura, porque él tenía el MDA, que era el Ministerio de Desarrollo Agrario, para traducirlo al castellano, donde atendía al pequeño minifundista, al sin tierra, y le daba mucha importancia a lo que se llama educación do campo para aquellos hijos de campesinos que no tenían ni educación primaria, pero también tenía un ministerio de agroindustria muy fuerte porque Brasil es una potencia agroindustrial inmensa. Entonces no podía desoír una cosa para darle primacía a la otra. Aquí también me parece que hay un error y yo lo veo en esto y quiero ver cuál es su mirada respecto a esto y vamos a después terminar hablando sobre mujeres rurales argentinas, pero y lo venimos repitiendo en las últimas entrevistas. Es muy común escuchar hoy el campo comunica mal, ¿no? Es muy común que diga, bueno, el campo comunica mal las cosas. Y a mí, yo siempre digo, bueno, sí, quizás interna o gremialmente comunica mal, pero la potencia agroindustrial y tecnológica de nuestro sistema agroindustrial es tan fuerte que no debe estar comunicando tan mal porque el mundo mira casi maravillado, para poner un título, de algunos adelantos tecnológicos y biotecnológicos argentinos desde los crecimientos en biotecnología o lo que ahora es la tech, digamos, la tecnología para el campo, que eso sí se comunica bien. Así que efectivamente, digamos, hay que mejorar algunas cuestiones, pero no es que el campo comunique mal y digamos, yo creo que en realidad tiene que ver con los anteojos que uno quiera ponerse esa historia, porque en realidad no podemos vivir solo del sistema productivo agroindustrial, pero no podemos dejarlo de lado a eso, ¿no? Claro, vos traes a Lula y a Brasil, que son un ejemplo. Obviamente, ¿por qué vas a poner la dicotomía en la agroecología con la agroindustria basada en ciencia, tecnología y es tonto, es tonto. Si vos encontrás gente que quiera desarrollarlo, ¿cuál es el problema? Hay nichos para todos, hay lugares para todos. ¿Por qué decimos que en un país con la extensión de Brasil o de la Argentina tenés que optar por alguien, por algo? Es una confluencia de cosas y es lo que hablábamos, poder hablar entre pares, entre distintos, entre cosas. Si a mí me encanta la agroecología y lo puedo hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Y por qué no lo vas a promover, ayudar desde el Estado? Porque hay nichos, es valorado en eso. Ahora, la pampa húmeda y las tensiones de la pampa húmeda, vos necesitarías un ejército de personas que estén trabajando en el campo y no lo tenemos para desarrollarlo. Lo desarrollamos mediante tecnología, mediante tractores, mediante sensores, mediante lo que sea. Bueno, pero no es contradictorio, no es que si yo hablo de una cosa, dejo la otra. Podemos hacer las dos, podemos hacer las dos. Y eso es lo que no se entiende. Y cada uno se envuelve en la bandera de que el otro es el malo y el otro es, bueno, no es así. Tenemos que cambiar eso y poder hacerlo. Nosotros, vos me nombrabas a mujeres rurales, mi día hoy está enfocado y mi energía está puesta en dos cuestiones, en mujeres rurales argentinas, que somos mujeres vinculadas a la ruralidad, de distintas procedencias, de distintos lugares, y nos ayudó la tecnología. ¿Cómo nos juntamos nosotros? Nos juntamos por la tecnología, descubrimos Zoom, nos encontramos en la pandemia. Yo no tenía idea ni que existía Zoom. Mirá la posibilidad que nos da Zoom, es maravillosa. Bueno, ahí estamos construyendo mujeres rurales, ya tenemos la personería jurídica, hacemos encuentros, hacemos capacitación y venimos de los lugares más diversos, diversos políticamente, diversos de edades, diversos de procedencia, diversos de territorio, diversos de actividades,
y nos encontramos en este colectivo. Con lo cual, para mí es una inversión de tiempo, le quito resto a mi vida, o yo todos los días me enriquezco con las experiencias que me dan las otras mujeres en forma sabia y solidaria. Yo me estoy dando cuenta que el tiempo que invierto lo recupero con creces. Y el otro tema que estoy haciendo es voy a una comunidad acá cercana a Rosario a ayudar en un modelo de desarrollo local. Entonces trabajo un programa de cambio rural con el INTA, con horticultores bolivianos que están instalados hace años para mejorar su productividad, y trabajo con APRESID para mejorar las aplicaciones en el periurbano, y trabajo en el territorio todos los días, y me da una enorme satisfacción. Una vez alguien me dijo, pero vos fuiste diputada o fuiste ministra, y ahora vas a ser secretaria de un territorio eh, comunal, como si fuera una degradación. Yo lo siento todo lo contrario. Yo puedo traer mi experiencia que la acumulé en otros lugares al territorio, y es maravilloso, es maravilloso. Yo estoy agradecida con esa comunidad de Alvear, acá cerca de Rosario, que me da la posibilidad de trabajar con ellos en un modelo de desarrollo local. Así que bueno, nada, es eso, es una escala de valores. Entonces, uno, bueno, tiene que estar siempre de diputado nacional, ¿no? De diputado nacional son 254 y somos 47 millones de argentinos. No podés estar matándote, dejando la vida en eso, arriando todas tus banderas para estar peleando, para estar en un lugar en una lista. Hay 10 millones de cosas tan interesantes para hacer como diputado nacional. Ahora, hay que valorarlo socialmente, hay que darse cuenta socialmente del valor que tiene las personas trabajando en el territorio sin enfocado por los grandes medios nacionales. Sí, hay veces que pasan 10 millones de cosas y que en realidad seguimos mirando el choque que pasó en Avenida Santa Fe durante 20 veces en el día. Es increíble. Y esto, para terminar, el otro día lo hablaba con Pato Gorza, hablando de mujeres rurales argentinas, porque yo creo que llegó tarde, pero llegó el tema de, y lo digo no porque estoy enfrente de una mujer, el tema de la revalorización de la mujer, sobre todo en el medio rural. Yo me acuerdo que un día haciéndole una entrevista a Balbito Alvarrey de Aprecid hace mucho tiempo, uno de los primeros que entrevistamos. Él decía que una de las cosas que más le había chocado fue cuando empezó a trabajar con un grupo de mujeres en un jardín de infantes, de mamás que llevaban a sus hijos a un jardín de infantes rural, que esperaban, no sabían qué hacer, entonces esperaban todo el día hasta que, bueno, a algunos se le ocurrió que haya alguien que les enseñe a manejar, por ejemplo, pero que habían llevado un par de psicólogas para trabajar. Y bueno, no hablaba nadie porque esas cosas que pasan siempre, digamos que hay que digamos, romper el hielo y a veces no es tan fácil. Y una de las primeras dijo algo que dice, todavía hoy a mí me pega muy adentro, que claro, tenía dos hijos chiquitos que los mandaba a la escuela, su esposo era un empleado rural, y ella decía, la mayor parte del tiempo la paso hablando con los animales. Eh, y no lo decíamos, y él lo que planteaba era cómo solucionamos esas cuestiones para que esa mujer se sienta realmente no solo valorada, sino útil en el tema, ¿no? Porque no es que lo estamos mirando desde la lástima para plantearlo de alguna manera, o de un diagnóstico puro y decir, bueno, sí, peor le debe pasar a una mujer que está en el impenetrable chaqueño. Digamos, lo que nosotros planteamos es, bueno, ¿qué hace la sociedad en sí? ¿O qué pensamos aquellos que tenemos la oportunidad de decir algo, o de estar en una escuela, o de estar en una organización? ¿Qué hace, qué dice para que esas cuestiones no dejen pasar? Yo creo que Mujeres Rurales Argentinas está tratando de colocar a través de la capacitación, de la vinculación, de esta historia que
ya es como la cuarta mujer que me repite lo mismo. Es decir, no solamente me pude conectar, sino que además ahí puedo hablar con cualquiera independientemente de dónde venga, cosa que en Argentina parece bastante improbable de que eso tenga una cierta cotidianidad, ¿no? Se puede pasar una vez como una cuestión excepcional, pero yo creo que en realidad es una responsabilidad que debemos tener todos aquellos, reitero, que estamos en algún lugar, que estamos en una entidad o que estamos trabajando con un grupo de escuelas, de entender de que el medio rural puede quedarse, Patricia lo decía el otro día, puede realmente quedarse como un ámbito de arraigo de verdad, no una cuestión de arraigo físico porque haya alguien en el campo, sino de arraigo verdadero, con que haya buenos caminos, centros de salud o de educación cercanos, si la mujer quiere quedarse en el campo, porque si ella no quiere quedarse en el campo, es muy difícil que una familia pueda quedarse en el campo. Yo valoro, respeto y festejo mucho la creación de mujeres rurales argentinas y me parece fabuloso y desde FEDIAP estamos tratando de promocionar en el lugar donde podamos esa actividad. Sí, si algo marca el siglo XXI de cambio es el rol de la mujer. Yo creo que el cambio del rol de la mujer en la sociedad es lo que está marcando estos enormes cambios sociales que estamos viviendo. Y estoy convencida de que si logramos que las mujeres se incorporen al trabajo productivo y armónico en paridad, vamos a tener una mejor sociedad. Por eso, a ver, primero irrumpió en el ámbito urbano. El feminismo fue una cuestión muy urbana y el campo, con el aislamiento que significó, que significa estar en el campo, bueno, a las mujeres les dificultó verse, encontrarse, mirarse. La tecnología nos ayudó muchísimo para eso. El liderazgo de Patricia Gorza es un liderazgo muy, muy positivo, muy humanista, muy amplio. Es una gran dirigente. Yo la conocí vía Zoom en el 2020. Está en el libro de bioeconomía y ella me impactó. La conocí ahí en el Zoom. Me impactó terriblemente lo que ella planteaba como problema, porque a mí que me gusta la tecnología y el avance en el campo, sabemos que es una parte, en la gran mayoría todavía no llegó, no tiene acceso, nosotros tenemos que lograr que todos tengan acceso para lograr arraigo, desarrollo económico, y las mujeres vamos a cumplir y van a cumplir un rol importante. Así que para mí, ponerle energía y tiempo a fortalecer mujeres rurales argentinas es mirar al futuro. Creo que vos lo describiste muy bien, Juan Carlos. Si las mujeres se desarrollan a sí mismas y se valoran en el campo, a lo largo y a lo ancho del territorio, y cuando yo hablo en el campo, hablo en el nuevo campo, no puede vivir en el pueblo, no importa. Pero para mí ese modelo de país aglutinado en ciudades pequeñas y medianas, dispersas en el territorio, con el acceso a toda la tecnología del siglo XXI y a la cultura del siglo XXI, es la salida de Argentina. Y no estoy hablando de utopías, estoy hablando de posibilidades reales que merecen, que pueden hacerse si lo comprendemos y lo valoramos en el territorio. Yo creo que somos muchos los que estamos viendo eso, que somos muchos los que estamos trabajando en eso, que ya apagamos los televisores a la noche, que no nos dejamos cautivar por las últimas altisonantes declaraciones en contra de alguien, que ya miramos el territorio con otra cosa y miramos al que tenemos al lado. Yo desconfío de la gente que dice que te viene a salvar y que tiene la fórmula para cambiar todo, si no puede sentarse y ser solidario con el otro, con el que tiene al lado. Si no puede valorar al otro en el otro partido porque piensa distinto, yo no creo que pueda hacer nada positivo. Así que vuelvo, las mujeres rurales, el territorio,
es un lugar donde van a pasar las grandes transformaciones y los grandes cambios. Y yo creo que FEDIAT está instalado en el territorio, aporta al desarrollo local y forma mujeres y varones. Y entonces, en ese entramado de FEDIAT, hay que construir redes muy fuertes para que ese encuentro nos potencie. Si nosotros nos encontramos en el territorio, todos los que pensamos que la salida está por ahí, creo que nos vamos a potenciar y vamos a mejorar nuestra vida cotidiana. Y yo no solo hablo mejorar en términos económicos, que sí está bueno el piso económico, sino en términos humanos, en términos humanos. Podríamos quedarnos un rato muy largo, pero le hemos prometido no robarle mucho tiempo. Sabemos que en esta simpleza de el orden de que esté, que el trabajo sea pautado, que sea en un lugar limpio, aireado, está con mucho trabajo, así que Alicia, queremos darle queremos darle nuestro mayor agradecimiento, recomendar vivamente a aquellos que por ahí no lo vieron, se lo hemos robado, está dentro del listado de documentos FEDIAP en nuestra página. El libro se llama Bioeconomía de la salida de la crisis con sustentabilidad. Alicia compiló, yo creo que fueron 10, si no me acuerdo, u 11 capítulos, que tienen diferentes miradas, pero que realmente son muy, pero muy interesantes, se han dado entre el 2020 y el 2022, pero creo que ahí hay una mirada integral sobre el sistema productivo y hay sobre todo una mirada despojada de personalismos que creo que es lo que más nos está costando a los argentinos, por otra vez generalizar en esta cuestión, ¿no? El despersonalizar, el pensar en el bien común, en el dar. Hoy habló mucho Alicia de la solidaridad, habló mucho del compromiso, del poder. También creo que en el fondo ponerse en el lugar del otro y poder dar esas potencialidades que uno tiene para no quedárselas uno solito casi de manera egoísta. La admiramos un montón y ojalá que podamos encontrarnos prontamente, que este año FEDIAP ha decidido también seguir haciendo cuestiones a distancia o de manera virtuales, un poco producto de la coyuntura y un poco para acomodarse después de la pandemia, pero el año que viene queremos volver a hacer encuentros físicos para poder aprovecharlos de mejor manera, y seguramente Alicia será una de nuestras invitadas en algún momento, sobre todo en Santa Fe, que es una provincia. No quiero meterme en política partidaria en esta cuestión porque no la quiero involucrar a ella en eso, pero en una provincia que depende tanto de su producción agroindustrial y que tiene tantos problemas a nivel educativo, agrarios. En ese sentido, estamos hablando ya desde hace más de un año con diferentes actores de la provincia para ver de poder hacer algo, porque digamos, Santa Fe tiene todo. En ese sentido, no quiero ahondar en esto, pero de sur a norte tenemos todo en la provincia de Santa Fe. Yo no vivo, pero digamos, está el polo agroindustrial de las parejas, está el polo de la leche, por supuesto el polo de los cereales, más arriba todo lo que es otro tipo de producciones como el algodón, pero sin embargo no hay un criterio de educación para lo que es educación en el medio rural, y el año que viene lo tenemos ahí también tildado en FEDIAP como un deber para hacer, así que seguramente la vamos a estar molestando para que nos ayude, nos dé una mano o por lo menos nos dé una opinión sobre eso. La admiramos mucho, Alicia, y le agradecemos mucho este tiempo. Muchas gracias a ustedes, yo los quiero mucho, mucho, los conozco desde hace años y me entusiasmaste con eso que dijiste que vas a estar en Santa Fe el año que viene, contá conmigo, ahí hay una tarea enorme para hacer, que tenemos que hacerla, es una deuda que tiene Santa Fe con su sistema educativo rural. Les mando un abrazo y gracias. Muchísimas gracias por el tiempo.